Una de las reglas fundamentales de la hermenéutica bíblica es lo que solemos llamar, lo que solemos expresar muchas veces los creyentes, y es lo siguiente: la Escritura es su propio intérprete. La Escritura es explicada por las mismas Escrituras. Y uno de los elementos esenciales de esta regla es que el exégeta, el lector y estudioso que se acerca al texto bíblico para interpretar la Escritura, debe tener en cuenta, debe hacer todo lo posible para llegar a familiarizarse con el uso y el sentido bíblico de las palabras. Esto es sumamente importante. Y vamos a ver un simple y sencillo ejemplo. Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro del Génesis, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Génesis, capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice así la Escritura: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es evidente que no podemos tomar de una forma literal, al pie de la letra, las palabras o los términos tierra y carne. ¿Sí? Cuando dice el texto que se corrompió la tierra, evidentemente esa palabra tierra hace referencia a la humanidad. No se refiere a la tierra, no se refiere meramente a la tierra habitada físicamente, sino a la humanidad. Ese es el sentido del texto. Se había corrompido la humanidad, esa es la idea. Dice el texto también: y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino. Ahí el término carne evidentemente no se refiere a un trozo de carne para comer, sino que carne ahí tiene que ver con la persona, con el hombre, con las personas. Toda carne, o sea, los seres humanos habían corrompido su camino. La palabra camino ahí no se refiere a un camino por el cual transitamos con el coche, sino que se refiere más bien, o hace referencia a la conducta, al estilo de vida. Esta es la idea de estas palabras. Por tanto, la palabra tierra debe ser interpretada como alusión, como referencia a la humanidad, la cual se había corrompido. El término carne se refiere también a las personas, al hombre, y camino hace referencia al estilo de vida, y a la conducta de los seres humanos que se había corrompido en extremo. Si se dan cuenta, hemos interpretado estas palabras. Y otra cosa importante, sumamente importante, que es otra regla en esta regla de que la Escritura se interpreta a sí misma, otro principio es que hay que interpretar las palabras en su contexto. Esto es muy importante también, ya que hay varios términos, hay varias palabras que según el contexto tienen un significado u otro. Por ejemplo, cuando vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí el término fe, evidentemente, hace referencia a la fe salvífica, a esa fe que el hombre pone en Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador. Es la fe que salva en Cristo. Sin embargo, en esta misma carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 4 y 5 leemos lo siguiente. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, etcétera, etcétera. Aquí la palabra fe tiene otro significado distinto
al que encontramos en Efesios 2:8. La palabra fe aquí, una fe, hace referencia a un cuerpo de doctrina revelado por Dios en su palabra. Al igual también, por ejemplo, en la epístola de Judas, en el versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí la palabra fe, de nuevo, no hace referencia a la fe salvífica, sino más bien a ese cuerpo de doctrina fundamental. Otro ejemplo, la palabra mundo. En la Escritura, según el contexto, tiene diferentes significados. Por ejemplo, en el clásico Juan 3:16, dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo. Ahí la palabra mundo, cosmos, se refiere no al mundo físico, sino más bien a la humanidad. Dios amó a los seres humanos. Esa es la idea del texto. Sin embargo, en Lucas capítulo 2 se nos narra que en un momento determinado el emperador Augusto César decreta que todo el mundo, dice el texto, que todo el mundo fuese empadronado. Ahí la palabra mundo se refiere no a la humanidad, sino a todos los súbditos que vivían en las fronteras dentro, en el seno del Imperio Romano. Ahí vemos dos significados distintos. Y un tercer ejemplo es el que encontramos en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice el texto sagrado que el mundo entero está bajo el maligno. Y ahí la palabra mundo tiene otro significado. Hace referencia a un sistema organizado, a cuya cabeza está el mismo Satanás, en donde cuyos valores, cuya moralidad, cuya ética, cuya educación, cuya filosofía va en contra de Dios, de Cristo y de su Evangelio. ¿Veis cómo tienen diferentes matices según el contexto? Por tanto, a la hora de interpretar correctamente la Sagrada Escritura, debemos tener en cuenta estas cuestiones y analizar las palabras para sacar el mayor provecho a nuestra lectura.